Tenía miedo, y no de cosas obvias, no de arañas, no del mar, ni siquiera de la muerte. Tenía miedo. De mí mismo tenía miedo de fallar, de intentar algo, y que no funcionaran, de abrir la boca, y que se rieran, de mostrarme, y que me rechazaran. Miedo. De empezar, miedo de no poder, miedo de que los demás me vieran débil, y miedo de que yo lo confirmara, y lo peor de todo, ni siquiera podía explicarlo, desde afuera. Yo era normal, estudiaban, saludaban, sonreían, hacía lo que se esperaba de mí, pero por dentro tenía una voz que no me dejaba en paz, una voz que me decía: no vas a lograrlo, no intentes, te vas a equivocar, ¿quién te crees que eres? Y yo le creía. Pasaban los días, y no hacía nada, veía a otros avanzar, publicar, crear, emprender, hablar, ni yo seguía ahí, inquieto, callado, congelado. Decía que era perfeccionismo, ¿no? Que era paciencia, que era estrategia, mentira, era miedo, ¿no? Ese miedo me estaba robando años, oportunidades, conexiones, y, lo más importante, en confianza en mí, pero claro, nadie lo notaba. Vivimos en una cultura donde el miedo se esconde, en donde todos pretendemos estar bien, en donde si hablas de tus inseguridades, te ven como débil, así que yo aprendí a fingir, a sonreír cuando me dolía todo, a decir tranquilo, cuando por dentro me ahogaba, a aparentar seguridad, mientras evitaba cada reto posible porque prefería no intentar antes que fallar. Hasta que un día me di cuenta de algo brutal: el miedo no me protegía, me estaba matando lentamente. No hablo de morir físicamente, hablo de morirme por dentro, de dejar de soñar, de dejar de moverme, de dejar de sentirme capaz. Y eso es 1000 veces peor que cualquier fracaso. Fue un día cualquiera, ni siquiera estaba haciendo nada especial, solo. Estaba acostado mirando el techo como otras 1000 veces. Pero ese día sentí un vacío distinto, como si algo dentro de mí se hubiera roto sin hacer ruido, como si mi alma, cansada de esperar, me gritara: ¿hasta cuándo? No fue una revelación mística, no hubo una luz divina. Fue más como una rabia acumulada que por fin se atrevió a explotar, y me dije, o quizás me grité mentalmente: estoy cansado, no cansado físicamente, cansado de esperar, de ver la vida pasar sin mí, de vivir siempre en pausa, de sentir que mi historia está escrita por el miedo. Y ahí entendí algo brutal: estaba esperando sentirme listo. Pero, ¿y si ese momento nunca llegaba? ¿Y si el miedo no se va nunca? ¿Y si siempre voy a tener miedo al error, al juicio, a la crítica? ¿Y si lo que me tiene estancado no es la falta de preparación, sino la necesidad absurda de sentir seguridad? Y te digo esto con el corazón en la mano: no vas a estar listo, nunca. Porque estar listo es una ilusión, una excusa bonita para no empezar, una trampa perfecta del ego para seguir en la zona segura. Ese día lo acepté. El miedo no se va, sí, no se va. Entonces voy a caminar con él al lado, temblando, dudando, inseguro, pero caminando. Y no hablo de hacer algo grande, no estoy hablando de emprender un negocio, ni de pararte en un escenario, ni de dejar tu trabajo mañana. Estoy hablando de dar un solo paso, en uno pequeño, en como decir sí a algo que normalmente evitarías, en como mandar ese mensaje que postergas hace meses, en como despertarte 15 minutos antes, como ir solo a ese lugar que siempre te dio vergüenza, como publicar ese video, aunque no esté perfecto, uno es solo uno, porque cada paso que das con miedo le quitas poder al miedo mismo, ni eso es más valiente que 1000 discursos motivacionales vacíos. Ese fue mi inicio, no épico, no viral, no perfecto, solo real, y eso fue suficiente para cambiar mi vida. No fue una transformación mágica, no es como en las películas donde das un paso y de pronto cambia tu vida entera. Lo mío fue lento, torpe, feo, el miedo no desapareció, siguió ahí, en cada mensaje, en cada intento, en cada vez que abría la boca para decir algo en voz alta. La diferencia es que ahora no me detenía. Ni antes. El miedo era como una orden: ¿tienes miedo? Entonces no lo hagas. Ahora el miedo era solo una señal: ¿tienes miedo? Entonces esto vale la pena. La primera vez que hablé frente a alguien, me sudaban las manos, la voz se me quebró, sentí que me iba a desmayar. ¿Y sabes qué pasó? No fue perfecto, pero sobreviví. Y ese simple hecho, sobrevivir, fue más transformador que cualquier éxito, porque descubrí que lo que más miedo me daba no era tan terrible como mi mente lo pintaba. Fallé, claro que sí, mucho dije cosas mal, me arrepentí de publicaciones. Me equivoqué en decisiones pequeñas, y hasta quise esconderme. Otra vez, pero ya no me rendía, me sentía mal. Pero seguía, me caía, pero no me odiaba por eso, porque entendía algo: no se trata de no tener miedo, se trata de no dejar que el miedo te gobierne. Cada vez que hacía algo incómodo, aunque fuera insignificante para otros, para mí era una batalla ganada, y ese tipo de victorias, las que nadie ve,
son las que realmente cambian quién eres, porque llega un punto en el camino donde te das cuenta el miedo no es el enemigo, el miedo es un indicador, es la señal de que estás saliendo de tu cárcel. YC Day miedo. Entonces, probablemente es el camino correcto. Así fue como empecé a escribir mi nueva historia, no sin miedo, no sin errores, sino con todo eso a cuestas. Y aún así, avanzando, algo empezó a cambiar, no de golpe ni de forma visible para el mundo, pero sí, dentro de mí, el miedo ya no era un monstruo, era solo una sombra. Todavía lo sentía, pero ya no decidía por mí, ya no me bloqueaban, ya no me encerraban y eso. Era libertad. Empecé a hacer cosas que antes evitaba, hablar cuando algo me molestaba, pedir lo que merezco, mostrar mis ideas, decir no, proponer proyectos, publicar lo que realmente pensaba. No todas salieron bien, pero todas salieron de mí y eso me hizo sentir algo que no sentía hacía años, en orgullo. Y entonces ocurrió algo inesperado. La gente empezó a notarlo en un mensaje aquí, en un oye, me inspiraste allá, Nun. ¿Cómo hiciste para hablar con tanta claridad? Yo no podría hacer eso que tú hiciste. Y en mi mente gritaba, yo tampoco podía antes, porque esa es la ironía, ¿no? El día que decidí dejar de buscar validación, empezó a llegar sola. El día que hice cosas solo por mí, sin esperar aplausos, empezaron los ecos. Pero eso ya no era lo que me motivaba, porque entendí que el aplauso externo es solo eco del cambio interno, y ese cambio ya era mío. El miedo ya no era una barrera, era una brújula. Cada vez que sentía miedo por algo, sabía que debía acercarme, no huir, porque del otro lado del miedo estaba siempre una versión mía que aún no conocía, y cuanto más lo enfrentaba, más me acercaba a mí mismo, no a una versión perfecta, no a alguien, sin duda, sino a alguien auténtico. Y en este mundo donde todos actúan, ser auténtico is an acted. Valentía brutal. Esa fue mi transformación real. No me convertí en alguien sin miedo. Me convertí en alguien capaz de caminar con miedo, sin detenerse. Y ahora que estás aquí, escuchando esto, déjame hablarte directamente en sí, a ti, en que estás con miedo, con dudas, con ansiedad, en tú que no sabes si vas a poder, en que te sientes pequeño, invisible, paralizado, yo fui tú, no, hace 10 años, no, en otra vida, fui tú. Hace poco, y no te voy a mentir, el miedo no se va, no desaparece con una frase bonita, ni con un video motivacional, ni con una meditación. El miedo se queda por ti, puedes seguir caminando igual. Deja de esperar el momento perfecto, deja de esperar sentirte listo, deja de esperar que alguien te dé permiso, deja de buscar garantías. Ese momento no va a llegar, y si llega, ya hace rotar. La mayoría de las personas mueren sin haber vivido su vida real. Mueren en piloto automático, mueren fingiendo ser alguien más. Tú no. Tú estás aquí escuchando esto con el corazón latiendo fuerte porque sabes que te hablo a ti así, que hazlo. Haz eso que tienes miedo de hacer. Hazlo con las manos temblando, hazlo con la voz quebrada, hazlo con dudas, hazlo sin saber cómo va a salir, hazlo igual, porque cuando termines vas a descubrir algo hermoso que tú no necesitabas ser valiente, solo necesitabas decidir, y si das un solo paso, solo, yo estaré aquí para decirte, estoy orgulloso de ti, porque ese paso, que nadie más va a notar, puede ser el principio de una vida completamente nueva. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por escuchar mi historia, y más que nada, gracias por no rendirte. Si este video te tocó, no cierres YouTube, aún mira esta otra historia, de vivir en la calle, a tener mi propia empresa, porque a veces lo que más miedo da es justamente lo que más vale la pena vivir.